Entre los asuntos de la parashá de esta semana, Parshas Mishpatim, que Mishpatim quiere decir reglas, específicamente racionales, aparece un versículo que dice Im kesef tal vez ami. Traducción literal: si dinero vas a prestar a mi pueblo. Y continúa el versículo explicando la prohibición de prestar dinero con intereses. Ahora bien, hay tres lugares en la Torá en donde la palabra im, que en general es un condicional, si ocurrirá tal cosa, entonces está la otra cuestión. En tres lugares específicamente, y este es uno de ellos, la palabra im no es un condicional, sino que es una mitzvah, un precepto. O sea, la traducción correcta es: has de prestar efectivamente dinero sin intereses, etcétera, si la persona lo necesita, es pobre, etcétera. E incluso a un rico también hay una mitzvah de prestarle dinero si lo necesita, etcétera. Ahora bien, nuestros sabios dicen, basados en un versículo en los Salmos, que Dios dice sus propias reglas y sus propios asuntos al pueblo de Israel, nos enseña que en la práctica las mitzvot no son solamente para el ser humano, sino que son de Dios también, son sus propias reglas que Él comparte con el pueblo de Israel, es decir, aquello que Él mismo hace, Él manda a hacer. Quiere decir que existe una mitzvah para Dios de prestar dinero. Ahora bien, ¿qué significa prestar dinero? Cuando uno presta algo, en realidad el otro no necesariamente se lo merece, no es que se lo ganó, no se lo está prestando y el otro lo tiene que devolver. O sea, no es un regalo. El otro tiene la obligación de devolver aquello que se le prestó. Y más aún, cuando uno presta algo, en la práctica en forma de préstamo, significa que la otra persona puede utilizar ese dinero para lo que la persona quiera, sin excepción. No es que tiene que devolver exactamente los mismos billetes, el mismo objeto. No es que uno prestó una herramienta y uno está esperando de vuelta esa misma herramienta, sino que uno prestó un dinero, hizo un préstamo, la otra persona puede gastarlo en lo que quiera y después tiene que devolver ese préstamo y no se pueden cobrar intereses, etc. Ahora bien, si dijimos que Dios cumple los preceptos que Él nos manda a nosotros a cumplir, ¿qué significa que Dios presta y que está esperando algo de pago, de vuelta, y que uno puede utilizar ese préstamo para lo que quiera? Hay dos formas en general de entenderlo. La primera, mucho más amplia: el préstamo divino es la neshama, es el alma, donde Dios nos presta plata, por así decir. Kesef, en hebreo quiere decir plata. Pero hay otra forma de traducirlo, de la palabra nichsef, nichsafto, le veis a hijo. Anhelaste y deseaste, le dijo Laban a Jacob, volver a la casa de tu padre. Quiere decir que Kesef representa el anhelo. La neshama, el alma por naturaleza, tiene un anhelo de vincularse con Dios. Y es de lo que Dios le presta a cada uno de nosotros. En nuestro interior tenemos por naturaleza ganas de conectarnos con Dios. Vivimos en un mundo material donde la presencia de Dios está oculta, pero sin embargo tenemos en nuestro interior algo que Dios nos prestó. Fuerzas y ganas para reconectarnos con Él. Pero en la práctica, como dijimos antes, es un préstamo. Y uno puede utilizar ese préstamo para lo que quiera, a veces para bien, para cumplir toda la mitzvot, etc., y reconectarse efectivamente con Dios, o Dios libre y guarde para lo opuesto. Esto es en general el kesef, el dinero, el anhelo que Dios le presta a cada uno de nosotros y que después de 120 años, o como dicen los salmos, 70, 80, 120 años, Dios retira ese préstamo. En forma más particular, Dios le da energía a cada uno de nosotros, fuerzas, para que no solamente nos reconectemos en general con Él, etc., sino para que cambiemos este mundo en la práctica y lo hagamos una morada para Él. Y estas fuerzas que Dios nos da, Él está esperando que nosotros paguemos de vuelta. ¿Qué significa que vamos a pagar de vuelta? Cumplamos en la práctica la misión que Dios nos mandó a hacer, de cumplir Torah y Mitzvot en el mundo y hacer de este mundo una morada para Él. Ese es el pago que Dios está esperando de vuelta. Pero como dijimos antes, Dios da esto en forma de préstamo. De manera tal que uno puede utilizar ese préstamo como uno quiere, esas fuerzas que Dios nos entregó, esas energías, esas cuestiones que día a día Dios nos da, los podemos utilizar para el bien, para la práctica pagar de vuelta ese préstamo, o como puede ocurrir en los negocios, que alguien le prestó plata a otro y el otro no tiene cómo devolver ahora. ¿Por qué no tiene cómo devolver? Porque utilizó el dinero en forma inapropiada, porque hizo una inversión que no correspondía, no funcionó, etc., y ahora no tiene cómo devolver. Entonces, este es el préstamo que Dios le da a cada uno de nosotros, día a día, momento a momento, fuerzas y ganas para vincularnos con Él, para conectarnos con Él, pero tenemos que ser conscientes. Tenemos que devolver ese préstamo, tenemos que estar en condiciones y tenemos que invertir ese dinero de la manera adecuada, de manera tal que podamos devolver y podamos, como dicen nuestros sabios, cuando volvemos arriba después de los 70, 80, 120 años, estar con orgullo y decir: yo utilicé lo que se me prestó
como corresponde, aquí está el pago de vuelta y esto vamos a poder sentirlo, verlo en la práctica con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.